Ahí está. Cabal, 2 minutos, 2 minutos. Tienen segmento. Bienvenidos una vez más a su podcast de Entre Amigos. Es un gusto ahí que estén en sintonía nuevamente en un episodio más. Y hoy se encuentra con nosotros, ¿verdad? Aquí en las instalaciones de CETECA, nuestro hermano y amigo, nuestro hermano Antonio Alvarado. Entonces, y Ludi también, ¿verdad? Ahí. No se olvide. Entonces, para presentarse mejor, dejamos la palabra a nuestro hermano para que nos... Muchas gracias, qué bueno saludarles, qué bueno estar con ustedes, chicos, acá en el Seminario Teológico, y también pues colaborar un poco con esta dinámica de aprendizaje muy buena, los felicito, de medios virtuales, pero sobre todo pues de la profundidad bíblica, ¿verdad? Que también es la intención de este programa, entiendo, y los diversos temas que desde aquí tratan. Así que gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes por la invitación y vamos a aprender mucho en esta ocasión. Sí, hoy estamos ahí en alegres porque venimos a tocar un tema bastante curioso, bastante, se podría decir hasta un punto entretenido, ¿verdad? Porque ahí sí que juntamente vamos a aprender, tanto nosotros como ustedes que nos verán. Ahí los invitamos a que traigan su Biblia, su cuadernito para hacer apuntes, ¿verdad? Y pues al final del podcast pues poder sacar una conclusión, ¿verdad? Y sí, claro, que personal, ¿verdad? Entonces, el tema del día de hoy son los dones, ¿verdad? Entonces, para empezar, ahí tenemos a Elmer. Así es. Entonces, digamos, los dones, dice, uno puede desarrollar, digamos, hay que diferenciar talentos que uno los puede dirigir, ¿verdad? Un sentido a la profesión que uno puede estar ejerciendo, y los dones espirituales que fueron dados por el Espíritu Santo para la edificación de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, dice, un talento es algo natural y un don, digamos, es un don es algo sobrenatural. Exacto. ¿Verdad? Entonces, para abarcar más esto, dejamos la palabra. Sí, es buena base esa la que estamos poniendo, porque me resulta muy interesante el poder definir qué es un don. Y el don viene de una palabra en griego, de la palabra gracia, charis, y tiene que ver con un regalo, ¿verdad? Parte de ese, yo le llamo ese combo de beneficio que Dios nos da, ¿verdad? No solo la salvación, no solo el hecho de el amor, la misericordia y todas las virtudes de Él en nosotros, sino también la parte también de operación en las iglesias, ¿verdad? Que nace de los dones. Entonces los dones son regalos espirituales, regalos de Dios, guiados por el Espíritu Santo como Él quiere, dice Pablo en 1 Corintios 12. Y obviamente pues entendiendo su concepto básico, que es un regalo de Dios, tiene que tener entonces claridad uno para qué son. Para quiénes ya sabemos, son para los creyentes. Los dones espirituales no se dan a la improvisación o porque aquel quiere aquel quiere el otro. No, son temas únicamente dirigidos a los creyentes. Porque por ejemplo, si citamos ya la Biblia, en 1 Corintios 12, Pablo habla a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y ahí habla de hermanos, en un contexto de hermanos, de una iglesia, y a ellos les hace ver, porque es parte de una instrucción, de una corrección de Pablo, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto, acerca de la existencia de los dones que ellos tenían, pero los estaban mal usando, y por ahí vamos a ir hoy, ¿verdad?, también en esa ruta de aprendizaje, entender cuál es la función. Entonces los regalos que Dios da en este contexto son esos dones maravillosos que cada creyente tiene, cada creyente, y eso es importante resaltar. Toda persona que ha conocido a Cristo y ha entendido y ha recibido ese plan de salvación maravilloso, también se le beneficia con un don de parte de Dios. Claro, hay un propósito, usted lo dijo, ¿verdad? La edificación del cuerpo de Cristo. Y edificar significa construir, producir. Así que es una dinámica muy activa que tiene que ver con esa nuestra identidad de ser hijos de Dios. Pero resaltamos en esta parte, mis amados hermanos, que sí, el don es un regalo espiritual, un regalo divino, que no es por mérito propio, sino por plan del Señor. No es un talento, una vocación natural, como decía mi hermano, no es que nacemos así, no, Dios lo da en el momento del nacimiento de nuevo, ¿verdad? Que es cuando reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, para dejar un poquito más claro el concepto, ¿verdad? Gracias, hermano. Sí, ¿verdad? Entonces, como mencionó, ¿verdad?, en 1 Corintios 12, ¿verdad? Entonces, podemos decir qué dones menciona la Biblia, ¿no? ¿Cuáles existen? Bueno, hay varios pasajes que son los referentes de los dones.
Por ejemplo, tenemos acá en 1 Corintios 12, como les mencioné, aquí se habla acerca de algunos, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, que son algunos de esos dones que crean un poquito de comezón, de inquietud, ¿verdad? De si están o no vigentes, que por ahí también vamos a entender esto. Podríamos decir la fe aparece aquí en esta lista, el tema de las sanidades, los milagros, profecía y lenguas aparece por acá. En Efesios, si miramos ahí rápidamente en el libro de Efesios capítulo 4, también encontramos otra lista pequeña de dones que se mencionan ahí como parte de esa dinámica de aprendizaje que el apóstol Pablo tiene hacia las iglesias. Y ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11, en donde él antecede con una gran expresión cuando él dice: y él mismo constituyó, otra vez, obra del Señor, a unos pastores, dice la Biblia, apóstoles, perdón, si me hacen falta los lentes, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí se mencionan otros 5, importante, ¿verdad? Eso es parte de esa lista que el Nuevo Testamento nos presenta. También allá en Romanos 12 aparecen otros dones, también en un contexto de unidad, de orden que la Biblia establece, y es el mismo apóstol Pablo. Interesante, ¿verdad? Tanto en Romanos como en 1 Corintios como en Efesios, el apóstol Pablo, y aquí en Romanos 12 menciona el don de servicio, el don de la enseñanza, me encanta ese, el de exhortación, que podríamos decir que es la consejería, el repartir, dice ahí, ¿verdad? Tiene que ver con el dar a los demás, el presidir, que tiene que ver con el liderazgo, y la misericordia incluso, que es un don también registrado por la Biblia. Ahora, esta lista que nos presentan estos 3 textos, soy de la idea de pensar que es una lista que puede contener aún otros. ¿Por qué? Porque cada contexto de cartas se está dando la lista por una necesidad. En Romanos es parte de una doctrina. 1 Corintios es parte de un correctivo que Pablo le hace a la iglesia, porque era un total chirmol, ahí va un desorden, la iglesia hacía lo que le da la gana. Y Efesios, que es una carta de unidad, también establece orden. Pero creo que por ahí podríamos pensar en otros dones espirituales que podríamos hoy encontrar, ¿verdad? Que están siendo parte de la iglesia, que están siendo parte del propósito de edificación. Por ejemplo, hoy tenemos la capacidad virtual. Por ejemplo, yo soy de la idea que por ahí de repente el Señor ha dado también esa virtud de servir a la iglesia de esas formas, pero vamos a tomarlos pues como una buena base bíblica de ver esa variedad de dones, regalos que Dios le da a la iglesia, lo cual nos pone a pensar pues en esa multiforme gracia del Señor, de cómo Él estructura según Él quiere y según Él estima a su iglesia para que se edifiquen unos con otros, que es el propósito de los dones. Sí, y es que es importante, ¿verdad?, mencionar que todos los dones que menciona, ¿verdad?, y tal vez hay otros, ¿verdad?, que tal vez hay que seguir estudiando, pero vemos de que estos dones Dios los pone hacia cada uno de los hijos, ¿verdad?, como que para que entendamos de que Dios, aparte de que nos da ese regalo de ser salvos, de la misericordia, del amor, también tiene otros regalos, es decir, como decimos, debajo de la manga. Exacto. Y que tiene otros regalos muy especiales para cada uno de nosotros, y posiblemente no vayamos a desarrollar todos los dones, pero va a haber uno en donde vamos a destacar y donde vamos a sentir la presencia de Dios, ¿verdad?, por medio del Espíritu, para poder, ahí sí que, no forzar, sino que trabajar el don, ¿verdad? Y me gustaría empezar por el don de la sabiduría. Va más allá de la sabiduría humana, es tener la capacidad de saber o decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Es correcto. Entonces vemos que la sabiduría, yo siento que muchos nos hemos encontrado en alguna toma de decisión, ¿verdad? De ejemplo, podemos pensar en un trabajo de que me quieren sacar de Guatemala, dijo, pero yo estoy sirviendo, entonces vengo yo delante de Dios y bueno, ¿y qué hago? Entonces a veces como en ese, no solo en eso, ¿verdad?, pero tomamos como ejemplo esto, la sabiduría de Dios va a ser la que abra los ojos, ¿verdad? Si nos conviene, Dios va a abrir oportunidades, nos va a llevar hacia otra iglesia donde tal vez podamos trabajar mucho más, vamos a poder experimentar nuevas cosas delante de Él, ¿verdad? Pero vemos que la sabiduría es un don que Dios nos da, no solo aparte de la sabiduría que de por sí ya traemos, ¿verdad?,
al ser concebido, ¿verdad? Sino que es una sabiduría, ahí sí que un poquito más allá de lo humano. Sí, lo que usted dice, quiero resaltarlo, el hecho de que no todos tenemos todos los dones, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros, honestos, que los creyentes tenemos pues 1, 2, de repente hasta 3, ¿verdad? No sé, pero no es común, no es bíblico el tenerlos todos, porque si no, entonces no tendría efecto ni sentido que tantos miembros en la iglesia puedan colaborar con sus capacidades que Dios les da. Entonces cada persona tiene un don, y me gustó lo que usted dijo, lo interesante y lo bueno es conocer cuál es y ministrar o servir al Señor con base a los dones. A veces tenemos gente que están sirviendo o están ministrando en áreas donde no tienen la menor idea ni la menor capacidad, entonces eso es un delito, ¿verdad? En contra de la persona en primer lugar y en contra de la iglesia, porque tenemos que ser justos con el concepto bíblico que se enfoca hacia edificar. Está el propósito definido en la Biblia de ser edificación, pero cuando una persona, por ejemplo, dice que tiene el don de servir, ¿verdad? Y de repente solo caras es y enojado, aquí decimos empurrado, ¿verdad? Y empujados a hacer las cosas, cara de limón, ¿verdad? Y no tiene esa virtud de Dios. Por más que empujemos, que estemos diciéndole, no va a caminar. Tal vez el hermano, seguramente si es creyente, tiene otra capacidad, seguro. Puede ser un líder, ¿verdad? Puede ser un maestro y no necesariamente alguien que sirva en esas áreas. Entonces tenemos que ser muy inteligentes, muy intencionales en el reclutamiento espiritual también, ¿verdad? Más sagaces, pues, ¿verdad? En detectar con la sabiduría del Señor y ver qué persona tiene qué don, y en función de eso, pues trabajar en la iglesia. De hecho, ese es el orden que establece Pablo en 1 Corintios 12 cuando habla de dones primero, después habla de ministerios, la diaconía, y luego habla de operaciones. Entonces está hablando de un orden. ¿Dónde nace todo? En el don, ¿verdad? Luego se amplía al ministerio. La diaconía es el servicio a la iglesia, pero las operaciones ya tienen que ver con áreas específicas, acciones intencionales que dan energía, es el concepto. Entonces hay un orden establecido, respetémoslo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces también verán que, como decían, no todos vamos a tenerlos. Si fueran 12 dones todos. Sí, exacto. Pero digamos, hay un don que me llama la atención, ¿verdad? Que menciona acá en Corintios, ¿no? Que es el de la fe, ¿verdad? Todos tenemos fe, pero aquel tiene un poquito más de don. Exactamente. ¿Verdad? Podríamos decir eso, ¿verdad? Que tiene un poquito más de fe, o sea, confía ahí sí que en su totalidad, en la circunstancia que esté pasando, está en las manos de Dios, ¿verdad? Sí, ese es el que a mí también me ha llamado siempre la atención, ¿verdad? Porque a todos se nos demanda fe, dice Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiere decir que aquí los tres y todo creyente debe tener fe, pero, cabal, usted dice, hay personas que tienen ese plus, ¿verdad? Esa virtud tan fácil, tan práctica de decir, no, vamos a salir de esta. No, hermanos, entrémosle a eso, gente de fe, y es necesaria la iglesia de esos, ¿verdad? Porque el estándar de fe lo tenemos todos, pero la persona que tiene el don, esa es la que nos jala, ¿verdad? A creer, a animarnos, a confiar. Entonces hace falta ese tipo de personas, y cuando existen esas personas, gloria a Dios también, porque cumplen su propósito, ¿verdad? Hoy en día es importante este don, creo que es uno de los que están sumamente vigentes y necesarios, ¿verdad? Porque la fe es parte de nuestra vida, pero como usted decía, sí, hay personas que tienen el don y otros pues que vamos cumpliendo el mínimo, por decirlo, cumpliendo el estándar, apoyando, y porque es nuestra naturaleza, ¿verdad? El creerle al Señor, pero hay gente pues que ya lo tiene de manera natural, espiritualmente hablando. Sí, es importante, ¿verdad? Tal vez no lo habíamos visto no se había visto desde ese punto de vista de que hay personas que tienen fe, ¿verdad? Que viven, ahí sí que sí viven su día a día conforme a la fe, esperando y confiando realmente en Dios, ¿verdad? Porque a veces cuando se nos presenta una situación difícil, ahí sí que nos cuesta un poco como seres humanos el poder confiar en Dios y decir, bueno, Dios va a abrir puertas, ¿verdad? Pero a veces está ese pequeño salto de será, y estamos así. En cambio hay otras personas que vienen, como usted dice, vamos a lo seguro y Dios ahí está, detrás de ellos, ¿verdad? Y tal vez hasta un punto de vista lo hacen ver como fácil, ¿verdad? De que emprendamos. Exactamente. Emprendamos y Dios va a proveer. Sí. Y es lo mismo que nos ayuda a poder aumentar, ahí sí que nuestra propia fe, ¿verdad? En decir, bueno, si Dios está con él y todo salió bien, no fue fácil,
pero salió, digo. Sí. Entonces lo mismo va a pasar conmigo y va a ir inyectando esa motivación, ¿verdad? Por ejemplo, si miramos personajes de la Biblia, se me está ocurriendo ahorita aquella pareja icónica, ¿verdad? De Caleb y Josué, que fueron parte de los 12 que fueron a ver la tierra prometida, y ellos dos dijeron, sí, podemos conquistar la tierra. 10 más dijeron no. Entonces estos dos creo que ilustran muy bien qué es la fe, ¿verdad? Es creer, pero un creer realmente grande, con convicción, ¿verdad? De lo que no es. Y ahí podemos hablar muchísimo más, pero el don en sí es ese plus, es como el evangelista, ¿verdad? El don de evangelista, el evangelismo, pues son personas que al hablar la gente se conmueve en el corazón, Dios los respalda y vienen al Señor. Todos estamos llamados a hacer evangelismo, a compartir las buenas nuevas. Todos tenemos la responsabilidad. De hablarle a pero hay gente que lo trae de manera natural desde su nacimiento de nuevo, y es donde uno dice, wow, aquí está el don tan lindo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por esas personas, ¿verdad? Y bueno, por todos, porque tenemos parte en esta dinámica de la iglesia. Sí, es cierto, más de algún don tenemos. Y como decía, posiblemente la otra persona también tiene el mismo don que yo, ejemplo, ¿verdad? Yo tengo el don de la fe. La otra persona también puede tener el mismo don de la fe, pero como ella no lo ha descubierto, Dios me usa, como ahí sí que Dios me usa para poder despertar ese don. Sí. Y que la persona diga, bueno, yo también siento eso y hace clic, va haciendo clic, y donde también el Espíritu Santo se va haciéndole, y ahí sí que... Fíjense que uno de los errores que cometemos en las iglesias es que reclutamos para ministerios a la gente según primera apreciación, ¿verdad? Este me cae bien, este habla bonito, no, este lo siguen las personas, y no es así. Con esos criterios no se elige a la gente. Yo diría que el criterio primario para elegir, para estructurar una iglesia y sus ministerios, es con base a los dones. Estar seguro qué don tiene cada persona, y es función del pastor también, ¿verdad? Y del liderazgo espiritual, el ver, analizar y conocer a las ovejas en la congregación, qué don tienen, cuál es el don que resalta a la vista, y por ahí trabajar. Porque si ponemos, por ejemplo, a alguien que no tiene el don de la enseñanza, pero lo ponemos en la escuela dominical porque no hay maestros y tenemos que llenar la casilla, ¿verdad? Y tenemos que reclutar, va a ser un gran desastre esa persona. ¿Tiene buena voluntad? Sí. ¿Tiene intenciones? Sí, pero Dios no le ha dado la virtud. Entonces, no seamos malos, ¿verdad? Yo creo que es más pecado meterlo a la guerra sin las herramientas que decirle, hermano, esta es su área, ¿verdad? Cuando ya la conocemos, aprovechemos al hermano o a la hermana, porque de seguro tiene por lo menos uno. El asunto es acá conocer cuál es y no seguir pecando, ¿verdad? De tener a la gente donde no debe. Muchas veces, a veces le pegamos al clavo y las cosas caminan, pero no siempre es así. Entonces, digamos, es un error entonces el tener a personas de X en Y. Sí. Entonces, es un error grave que estamos cometiendo, y también pues pensar que es responsabilidad nuestra, del liderazgo espiritual especialmente, el instruir a la iglesia bíblicamente primero, ¿verdad? Y luego pues también con el ejemplo de ese orden tan lindo que Dios ha establecido para la iglesia. Dios no se equivoca. Si nosotros carecemos o estamos con problemas es porque nosotros no lo hacemos, pero Dios establece su iglesia como Él quiere y según el enfoque de la iglesia. Entonces pensemos más en ese detalle, ¿verdad? Sí, ahora vamos a un don de sanidad, ¿verdad? Orar por personas enfermas física o emocionalmente y tener la capacidad de traer el poder de sanar de Dios en sus vidas. Yo creo que este don ya es un poquito, ya vamos a entrar un poquito en materia, ¿verdad? En los dones. Este don tal vez posiblemente no se ve comúnmente, se podría decir, porque como creyentes y como miembros de una iglesia creemos que el pastor trae ese don y los ancianos. Entonces digamos, mi hijo se enfermó, que oren ellos. Porque el pastor es el único que puede curar a la persona sin saber de que posiblemente uno tiene ese don. Y por pensar mal, por pensar de que otros, que como él es pastor, está en un lugar altísimo. Ese es un mito, y otro día hablamos de los mitos del pastor, ¿verdad? Que es como está al lado de Dios. Sí, así. ¿Lo ven así? Así lo ven. Y que si los ancianos también están al nivel del pastor y rapidito. Menos. y ya de que miren, llamen al pastor porque tengo a alguien enfermo o yo me estoy muriendo.
y el único se va a curar. y cabal, Sí. el único así, capaz que ora el pastor y se muere. Sí, pasa al revés, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que es injusta esa idea y que bueno aclararla, ¿verdad? Porque es un gran mito con el que cargamos los pastores. Somos personas comunes y corrientes, con responsabilidades grandes, sí, con un llamado especial, sí, pero con virtudes más que la suya, no, ¿verdad? Y tanta fe puede tener usted como yo, ¿verdad? Entonces, en función de dones, no se mide quién tiene más, quién tiene menos. Es responsabilidad de todos ponerlo a funcionar. Es irresponsable un creyente que no ejerce su don. Diríamos, y estábamos hablando hace un ratito, ¿verdad? Que una persona que realmente no estima el don, no está en dinámica activa en la iglesia. Pero cuando digo cuando me enfoco en activo, no estoy hablando del activismo que hoy existe, que actividades por todos lados, no. La actividad del propósito de la iglesia, ¿verdad? Proclamar las buenas nuevas. Y un creyente está renuente, no quiere y no hace uso de sus dones. Y uno podría pensar fácilmente, ¿y será que esta persona realmente es un creyente, verdad? Porque se da instrucción bíblica como esta y se orienta entonces que cada creyente tiene un don. Entonces tenemos que ser responsables con eso. El don de sanidades es uno de esos dones que causa también expectativas, ¿verdad? Parte de las opiniones de muchos estudiosos, es parte de esos dones que se les llama si están vigentes o no, ¿verdad? El continuismo y el cesacionismo. Y esto tiene que ver con la idea de algunos de que algunos ya no existen, algunos dones ya no existen, y otros dicen sí están vigentes, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Yo creo que en ese sentido, el don de sanidades en particular, pues tiene que ver con la curación, ¿verdad? Pero no es que la persona cure, no es que la persona en sí misma tiene la virtud. Dios nunca va a compartir su gloria. Lo que hace Dios es que a esa persona le respalda en lo que hace, es distinto, ¿verdad? Es como el que sirve, el que está enseñando, el que es pastor. En sí mismo no lo hacemos, es en el Señor. Entonces, el de sanidades no tiene que ver con la persona en sí, tiene que ver con Dios a través de la persona, si es que por ahí está vigente, ¿verdad? Porque sí, mis hermanos, lamentablemente hay mucha charlatanería, y eso hay que decirlo con todo respeto a cualquier congregación, pero hay tanto charlatán, ¿verdad?, que se aprovecha de esas realidades bíblicas que la gente no entiende, porque no lee la Biblia. Entonces, se aprovechan, pero también hay un abuso de la parte exigente que dice ya no, ¿verdad? Y no. ¿Y cómo vamos nosotros a encuadrar a Dios y decir, Dios, disculpa, ya no? Si Él es Dios, Él es soberano, y si Él quiere sanar a alguien a través de la oración de alguien, lo va a hacer, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, los que tienen los dones de sanidad hoy son los médicos. Bueno, Dios les ha dado esa virtud también, ¿verdad? Pero yo sí creo que hay creyentes que tienen esa virtud de orar y tener esa conexión tan linda, y Dios puede corresponder. Tengamos cuidado, porque no siempre lo que se nos dice que es, lo es, ¿verdad? Cuando alguien se aparece y dice que tiene ciertas virtudes, cuestionemos siempre, hermanos, todo a la luz de la palabra. Entonces, tengamos cuidado con eso. Sí, y ahora vamos a entrar en los otros dones, como mencionaba, ¿verdad? Tal vez si existen, todavía están vigentes, ¿verdad? Ajá, porque en la Biblia están, ¿verdad? Sería el don de la profecía, ¿verdad? ¿A qué se referiría esto, digamos, de la profecía? En aquel tiempo, pues eran los profetas, obviamente. Sí. Pero, digamos, ahora alguien, soy profeta, te digo que el Señor me des esto o algo. Que me des tu carro. Ajá, va a referir a eso. O esa cámara es mía en el nombre de Jesús. Sí, son manipulaciones muchas veces. Miren, esto lo digo con mucho respeto, aún de aquellas personas que intencionalmente engañan. Pero sí, es una triste realidad de la mentira o la mala interpretación que hay. Creo que la profecía, en el sentido bíblico de lo que aquí se menciona, tiene que ver con aquellas instrucciones de Dios dadas al pueblo, en este caso la iglesia, ¿verdad? Porque estamos hablando de un periodo nuevo testamentario, el periodo de la iglesia primitiva, en donde era necesario dar a conocer el mensaje de Dios, porque no había una Biblia, no había una estructura canónica como esta, 66 libros, ¿verdad? 39, 27, Antiguo y Nuevo. Entonces era necesario a través de personas transmitir el mensaje, ¿verdad? El mensaje hacia las personas del Evangelio, el mensaje de Dios. Claro, la profecía acá se está refiriendo a la escritura, ¿verdad? Y como no se había conjuntado como tal, entonces era importante ver cómo Dios obraba a través de muchas personas e instruía a la iglesia de esas formas, ¿verdad? Hoy tenemos la escritura, un libro divino, sagrado, canónico, ¿verdad? Nuestra palabra aquí, nuestra Biblia. Entonces yo creo que aquí está lo que condensa, lo que contiene todo lo que Dios ha establecido para el ser humano y para su iglesia en especial. Yo creo que tenemos que respetar eso.
Aquí mismo podría entrar con profecía el don de lenguas, por ejemplo, ¿verdad? Que en su momento, en el contexto literal y gramático, eran lenguas, idiomas, prácticamente. Y en aquel mover del Espíritu Santo, allá en Hechos, cuando la iglesia primitiva parte del aposento alto, y viene el Espíritu Santo y como fuego, ¿verdad? Y es colocado, insertado en los creyentes, y la manifestación se dio a través de lenguas. ¿Por qué se da en ese momento? Bueno, todos hemos leído Hechos e históricamente sabemos que la iglesia no estaba disgregada, estaba reunida, ¿verdad? En un solo lugar, Jerusalén. Entonces era necesario que la gente conociera el Evangelio. ¿De qué forma? No había tiempo para ir a Open English, ¿verdad? No había tiempo para ir a la Academia de Idiomas. Entonces viene el Espíritu Santo, interesante, y con poder sobrenatural. De repente, si yo hubiera estado en ese tiempo, ¿verdad? Y hubiera sido un creyente de la iglesia primitiva, yo no sé ni rosca, ni una tilde de chino o mandarín, lo que sea, y de repente empiezo a hablar ese idioma, ¿verdad? Entonces, esa situación tan sobrenatural era necesaria para que otros de esas naciones escucharan el mensaje del Evangelio, porque en Jerusalén estaban reunidos muchas naciones en ese momento. Entonces, al manifestarse el Espíritu Santo así, y yo empezaba a hablar alemán, qué sé yo, los idiomas de aquel entonces, ¿verdad? Del antiguo Medio Oriente, entonces la gente conectaba y escuchaba, wow, ese es mi idioma, estoy oyendo algo, y entendían el mensaje y creían en él porque era sobrenatural que alguien le estuviera hablando su propio idioma y entender el mensaje de Cristo. Entonces por ahí tenemos que ver la base histórica que esto tiene. ¿Qué es lo que sucede hoy? El supuesto don de lenguas actual. Sí y no, yo soy de la postura de sí y no, ¿verdad? Y no es que esté confuso, no, yo tengo claridad. En el no podríamos decir lo que hoy muchas iglesias le llaman don de lenguas, no tiene nada que ver con lo que en la Biblia está, porque tenía un propósito. Es más, Pablo también habla en 1 Corintios del orden de la manifestación del don de lenguas. El don de lenguas tiene que tener intérprete, y no cada quien que por allá, ¿verdad? Que hable como le da la gana, no, hay un orden, hasta eso se nos olvida. Bueno, pero hoy en día se resumió o se condensó la manifestación del Espíritu Santo para muchas iglesias a través del don de lenguas. Entonces muchos que no hablamos del don de lenguas nos quedamos afuera. Entonces, ¿quiere decir que yo no tengo el Espíritu Santo? No, porque la Biblia tiene claramente identificadas las formas como se manifiesta el Espíritu Santo. Una de las formas básicas que no obedecemos muchas veces es la obediencia, o que no consideramos es la obediencia. Es una manifestación del Espíritu Santo. Pero esa la dejamos de último. Entonces, hoy en día es más que todo, creo yo, un montaje, triste montaje, el hablar algo que no es un idioma propiamente, el hablar algo solo con la idea de dar a entender que estoy lleno del Espíritu, y no es así. Engañar al final. Entonces es grave eso. Ahora, ¿qué pasa con algún lugar no alcanzado por el Evangelio, en donde de repente hay necesidad de hablar un idioma y llega un misionero, por ejemplo? Porque ha habido casos muy lindos en donde las personas empiezan a hablar en esos idiomas y son manifestaciones sobrenaturales. Pues Dios es Dios. Sí. Si en ese momento muy particular Él manifiesta la gracia de esa forma y Él quiere operar, ¿quién soy yo, verdad, Antonio Alvarado, para decir, perdóname Dios, pero ya no estás vigente en esa parte? No, pues por allá me va a mandar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con la charlatanería, que es la que más abunda. O sea que no hay clases de don de lenguas. No, como tal no, pero hasta eso se ha llegado. Sí, yo que hay iglesias donde dicen, bueno, sí, ejemplo, hoy viernes hay clases de lengua. Hay capacitaciones, ¿verdad? Para saber. Y eso no es capacidad que yo pueda instruirles académicamente, eso Dios lo da. Sí, porque según bíblicamente, ¿no? Eso tiene que darse en el momento, digamos. Sí. No, digamos, voy a ir a estudiar a la escuela de lenguas, ¿verdad? Exacto. Bíblicas, ¿verdad? Para ver cuando llegue alguien, a ver si yo cacho algo. Voy a echar chile, ¿verdad? No, o sea, tiene que tener uno ese don para poder entender lo que está hablando la persona, o como traducir lo que esa persona a los demás, ¿no? Si ese fuera mi don. Sí, porque en todo caso, si eso fuera una verdad así muy palpable, pues tendríamos que respetar hasta el orden que demanda un intérprete, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene un objetivo, ese enunciado en un idioma, ¿verdad? Si se va a dar a conocer un mensaje a alguien que está del extranjero, que no está entendiendo, gloria a Dios por esa manifestación, pero solamente porque es el estándar, porque así voy a dar color que soy cristiano, voy a dar sí, carita,
realmente no es nada que ver con lo que la Biblia nos enseña. Entonces, digamos, para este don de lenguas, dijo, y de profecía, podríamos decir que sí está vigente, pero solo en situaciones que lo ameritan. Donde Dios, ahí sí que, como usted decía, donde Dios ve y cree que es necesario que se manifieste de una forma, lo hace. Si a mí me pregunta usted directamente qué creo, yo creo que ya cesaron, pero Dios sigue haciendo lo que Él quiere. Sí. Yo sí lo pienso, ¿verdad? Y Dios es muy particular y tratar de meter a Dios en nuestra doctrina es bien difícil, ¿verdad? Habrá casos especiales, muy especiales, pero la gran mayoría de casos es pura fantasía, ¿verdad? Y es donde tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia es muy clara. Es más, ahora, estos tiempos bíblicos enmarcaban una necesidad también de la gente, ¿verdad? La necesidad de la expansión del Evangelio. Es más, el don de sanidades y todos esos dones extraordinarios, el de milagros, ¿verdad? Era también una forma de que la gente pudiera ser captada su atención hacia el Evangelio, porque al ver milagros, al ver sanidades, la gente tiene curiosidad en estos tiempos. Entonces, al acercarse, el Evangelio de Cristo. Sí, pues, era necesario también. Hoy la palabra de Dios es suficiente, creo yo. La palabra de Dios bien presentada, bien predicada, bien enseñada, creo que tiene un efecto fuerte también en la gente. Dice la Biblia en Romanos, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, no demeritemos este gran don que tenemos aquí, de la palabra de Dios, ¿verdad? Que a veces queremos sustentar la eficacia del ministerio en lo capaz que somos, en la habilidad que tenemos, en la academia, que son elementos buenos, ¿verdad? Porque está bien, cada cosa tiene su lugar, pero como la palabra de Dios, eso no hay nada mejor que eso. Como tiene su título, ya sabe más que Dios. Sí, ¿verdad? Sí pasa, sí. Hay mucha gente que así lo ve, como que está por encima de lo que Dios puede o no hacer. Entonces también, ¿verdad, hermano? Entonces vamos ahí viendo ahí que también los que están escuchando y viendo, ¿verdad? El podcast, que pues también creo que también pueden sacar su opinión, ¿verdad? Pero claro. Ahí sí que nosotros solo estamos dando ahí la base bíblica. Pero sin también, decir sin decir no. Pero también, digamos, está el otro don de los varios dones que mencionan los 3 textos bíblicos, ¿verdad? Que se mencionaron, está el don de la enseñanza. Ese es precioso. Ese es precioso y tiene que ver básicamente con la capacidad de instruir, ¿verdad? Obviamente es una capacidad que se menciona ahí en Efesios como maestros, ¿verdad? Es una capacidad que no se obtiene académicamente, eso hay que entenderlo bien, porque académicamente sí logramos tener aspectos pedagógicos, ¿verdad? De enseñanza, de educación, pero el impacto hacia el corazón de una persona solamente Dios lo puede dar. Yo puedo tener instrucción, por ejemplo, en apoyos virtuales, usar Prezi, Canva, PowerPoint, ¿verdad? Son herramientas que hoy son pedagógicas. Puedo tener una escuela pedagógica, un estilo pedagógico, lenguaje fluido, buena producción oral, ¿verdad? Y todo eso, y mis gráficas y todo. Pero si no tengo el respaldo del Señor, ¿de qué me sirve tanto paquete, ¿verdad? Entonces, el don de la enseñanza contiene respaldo, y eso es muy importante, ¿verdad? Yo no demerito a la academia, preparémonos, ¿verdad? Instruyámonos. Yo creo que para estos tiempos los siervos y siervas del Señor necesitamos también prepararnos aún más. Pero no demeritemos y no olvidemos que esto es espiritual también y que el don lo da Dios, ¿verdad? Entonces, incluso el ser pastor también, ¿verdad? Que no sé si más adelante se va a hablar, pero el ser pastor es un don también. Yo no vengo a un seminario, por muy lindo que sea, ¿verdad? Como Ceteca, como cualquier otro. Todos los seminarios cristianos son bonitos, pero no vengo a ser pastor, no, eso Dios lo da. Entonces, la enseñanza es un don que Dios da para instrucción en su iglesia. La enseñanza puede enfocarse, por ejemplo, en prédicas, en conferencias, en podcasts, en lecciones bíblicas de la escuela dominical, ¿verdad? En conferencias virtuales, que hoy hay tanto en eso, ¿verdad? Entonces, son distintas facetas del mismo don. Hoy se ha ampliado muchísimo más con las estrategias virtuales. Creo que hay mejores oportunidades para que los dones de enseñanza se manifiesten. Soy de la idea que así como este programa hay muchos más que hablan de la palabra, de estarse transmitiendo en Facebook, Instagram, YouTube, ¿verdad? Donde sea, para que la palabra de Dios sea conocida, ¿verdad? Seguimos aquí en su podcast de Entre Amigos.
siempre dándole las gracias al hermano Antonio, ¿verdad? Por haber aceptado la invitación. Y seguimos con el siguiente don, que es el de pastor, ¿verdad? Que menciona en Efesios 4, ¿verdad? Sí, este don tiene que ver también con esos dones tan extraordinarios, y lo digo porque también me considero pastor, ¿verdad? Y obviamente el cuidado de Dios también estima a esas personas que están al tanto de la vida de la iglesia. Ahora, aquí podemos traer una polémica, ¿verdad? Si es para hombres o para mujeres, porque ahí también es una cuestión que crea disyuntivas, ¿verdad? Que crea diversas opiniones. No nos metamos a problemas, no nos metamos a pleitos. Creo que Dios es tan perfecto, ¿verdad? Que ha estimado cierto orden en la iglesia, pero el hecho de tener pastores responde a esa virtud del corazón de Dios de cuidar de su iglesia, no solo por lo que Él es y lo que Él hace también, sino a través de personas que también manifiestan ese cuidado. Obviamente el ser pastor es un gran privilegio y una gran responsabilidad, como cualquier don, ¿verdad? Pero este en particular, porque lo asociamos a aquel líder que está al frente de la iglesia. Entonces la iglesia hoy tiene una necesidad grande y lo podemos ver. Hay muchas iglesias y pocos pastores. Hay muchas iglesias sin pastores, sin congregaciones que no tienen, y han subsistido por la gracia del Señor. Pero la iglesia que tiene el regalo de un pastor en su comunión, en su intimidad, creo que debe darle las gracias a Dios, ¿verdad? Porque tiene ese beneficio, tiene esa virtud, esa bendición de tenerlo. Por eso ese don en particular, creo que todos hay que estimarlos y cuidarlos, pero aquí tiene ya efectos también hasta colaterales, ¿verdad? En el sentido de que la iglesia también debe de cuidar de ese don, de la persona que lo porta, porque a veces no solo con el pastor, sino con todos exigimos, pero no valoramos la existencia de esos dones y de las personas que los tienen. Pero el don de pastor es fantástico, tiene que ver con el corazón de Dios, cuidando de su iglesia, tiene que ver con esa instrucción tan paternal hasta a veces, ¿verdad? De estas personas, ¿verdad? Que se dedican al cuidado de una congregación. Y yo creo que lo mínimo que una iglesia puede tener hacia su pastor es el hecho de dignificarlo, ¿verdad? En el sentido del respeto, en el sentido del sometimiento, el apoyo y, ¿por qué no?, hasta en el soporte económico, que muchas veces no se considera. Pero ya que salió el tema, bueno, sí. Es que tiene... Eso es que pastor tiene un efecto bastante grande, ¿verdad? Sí. Porque independientemente sea chiquita o grande la iglesia, pues repercute en los demás, ¿verdad? En cómo crecen espiritualmente los demás miembros, ¿verdad? Si se mantienen, si decaen. En el alimento espiritual, que es base, ¿verdad? En una iglesia también es importante sobre qué temas hablar, ¿verdad? Pero sí, no sé qué va a decir. No, lo que usted dice me hace pensar, por ejemplo, en la conexión que hay entre el don de pastor y maestro, ¿verdad? Algunos interpretan eso de que está en Efesios como pastor y maestro como un solo don. El pastor debe ser maestro, dicen algunos. Otros, yo soy de esa idea, dicen que hay pastor y maestro aparte, que a veces están en una sola persona, a veces solo es pastor o a veces solo es maestro, ¿verdad? Yo soy de esa idea, pero es lindo cuando tenemos el privilegio de tener una persona con los dos incorporados, ¿verdad? Porque no solo es un guía espiritual, sino también sabe enseñar, como usted dice, ¿verdad? Que es una de las responsabilidades del pastor, es apacentar la grey, y el apacentamiento es darles de comer. Sí, y es que también no solo es darle de comer, sino que también ver las bienestar de las ovejas, el bienestar de los miembros, ver ahí sí que no se descarrilen, como decimos, ¿verdad? Sino que vemos que el pastor que visita, que hace muchas cosas, ¿verdad? El pastor tal vez es uno de los dones, como dice usted, más bonitos que demanda más tiempo, ¿verdad? Y en algún podcast que tocamos atrás de hijos de pastores, nos decían de que había algunos de que se encariñaban en la iglesia y a veces hasta llegaba un punto en donde se olvidaban como de su familia, ¿verdad? Pero no era porque ellos querían, sino que era por el amor, por la necesidad que había en la iglesia. Es que ellos, pues tal vez el pastor se dice que da la vida, por decirlo así, en una cierta forma, ¿verdad? Sí, y eso podría hasta desprenderse para otro tema, ahora me invitan para hablar de eso. Pero sí, tristemente, no solo el amor está ahí como una variable, sino también a veces
el creer el mito de que yo tengo que estar siempre. No, siempre tengo que estar en eso. Tengo que cumplir con las bases del don, eso sí. Por ejemplo, cuando hablamos en Juan capítulo 21, cuando el Señor Jesucristo le habla a Pedro, y después de la traición, ¿verdad? Le habla y le dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y él dice, sí, te amo. Y hay dos palabras que contienen el ministerio de Pedro. Una es apacienta mis ovejas y la otra es pastorea mis ovejas. Y la apacienta, como ya les dije, tiene que ver con darles de comer. No en el sentido literal, ¿verdad? Porque no nos alcanza lo que nos da la iglesia para darle comer a todos físicamente, pero sí espiritualmente. Y el pastorear, ¿qué significa? Guiarlos. A veces con consejo, a veces con instrucción y a veces con la vara también, ¿verdad? Porque los pastores también tenemos esa atribución y el don tiene que entenderse así. Entonces, ser pastor no es un anhelo, como dice Pablo allá en Timoteo, va a ser un anhelo obispado, es así, puede ser un anhelo, pero el anhelo debe estar sustentado por Dios, porque si no vamos a ir a fracasar solo porque quiero o deseo. No, tiene que existir el llamado, la vocación del Señor, el don del pastor. Pero qué bonito el tema del pastor. Sí, porque, sí. Por ejemplo, no me pueden decir, mira, estudia para pastor. Está bueno. Me meto al seminario. Eso le iba a decir, lo meto. ¿Sí? Hasta puedo terminar los cursos, el tiempo que lleve y todo el estudio para ser pastor, pero puedo sentir, creo que ese gozo. No va a ser lo mismo como otro que anhela. Sí. El respaldo de Dios, como dice usted, ¿verdad? Sino que tiene que nacer eso del corazón, digamos, o sea, tener ese don. Porque si yo sé a lo que me voy a meter, ¿no? Claro, sí, y a veces tener cuidado de que cada don tenga, voy a decirlo así, su jurisdicción delimitada. ¿Qué quiere decir eso? Que el don tiene su lugar y su propósito, ¿verdad? No porque es pastor tiene que estar acá y tiene que estar aquí, lo que comúnmente hacemos. El pastor aquí está, pero está en la diaconía, pero está en la consejería, pero no es así. El pastor que hace eso, un infarto le va a dar, ¿verdad? Un derrame. El pastor es pastor. Tener las atribuciones. Por ejemplo, una de las atribuciones del pastor es la palabra. Eso sí es no negociable, ¿verdad? El hecho de la exhortación a la iglesia, de la consejería. La visitación, por ejemplo, es un área, pero ahí pueden trabajar también los ancianos, que hagan algo también, ¿verdad? Que visiten también los ancianos, sus esposas y líderes espirituales. Entonces, esos trabajos sí, pero hay ciertas actividades que le compete al pastor y su don como tal, ¿verdad? Es bonito hablar de ese tema también. Sí, y algo que decía Hermes es que a veces uno dice estudiar para pastor y rápido se viene a la mente uno en seminario, ¿verdad? Seminario. Y hay veces donde pues tienen el don de pastor y Dios les muestra, les da la sabiduría y la capacidad, que no es necesario de ir a un seminario, ¿verdad? Ahorita, digámoslo así, sino que Dios les da la capacidad y la sabiduría para poder entender y comprender la palabra y poder llevar ese mensaje, ¿verdad? Exacto, es adquirir herramienta que viene a nada más apoyar lo que Dios ya dio, ¿verdad? Porque nunca va a ser, con esto voy a hacer, no, ya Dios me dio ese don y lo que aquí voy a aprender, por ejemplo, son idiomas, los idiomas muertos, ¿verdad? El hebreo, el griego, la estructura de un bosquejo, la presentación homilética en una prédica, ¿verdad? Cómo hablar en público, que también aprendemos Antiguo Testamento, ¿no? Son herramientas que me van a ayudar muchísimo y que Dios las va a respaldar, ¿verdad? Pero nunca van a sustituir lo que Dios me dio. Sí, porque digamos en el seminario, pues ahí sí que lo teórico. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Y ya no práctico, pues no tanta necesidad, como decía Luis, de decir, bueno, yo siento el don de ser pastor, pero primero tengo que estudiar, ¿no? Sino yo puedo compartir la palabra mucho antes de ir a un seminario. Sí, hay personas que dicen, bueno, yo tengo el don y eso importa, nada más. Sí, no, ¿verdad? Yo creo que está bien tener el don, por supuesto, partimos de ahí, pero qué mejor si puedo agregar esas herramientas. Yo creo que Dios sí lo toma como diligencia, ¿verdad? También nuestra, el poder decir, Señor, quiero honrarte mejor, quiero darte más excelencia en lo que hago. Pues algunos vienen a seminarios, otros de repente van al conservatorio, a alguna academia musical, qué sé yo. Bueno, hoy hay tantas facetas, no solo en un seminario puedo adquirir herramientas. A nivel académico hay muchas formas de poder aprender. Sí, porque a través de, como decían, las herramientas, pues podemos explotar más ahí ¿sí? el don, ¿va? ¿sí? Para que saquemos más el jugo. Sí, sin dejar por un lado mi acercamiento a la palabra, mi relación personal con Dios. Porque de ahí, esa es la clave del ministerio, chicos. El estar con Dios, ¿verdad? Nuestra relación con Dios, el orar, leer la Biblia, el servir en una iglesia, creo que son pilares. Y no solo sustentar nuestro ministerio en que hablo bonito, en que tengo equipo, en que tengo experiencia, en que tengo dinero para pagar lo que necesito. No.
primero metámonos con Dios y los resultados son maravillosos. Sí, otro don que es uno de los más hermosos, creo yo, aparte de ser pastor, ¿verdad? Pero uno de los que pues la mayoría los ve es el de servir. Se podría poner el de diaconado, ¿verdad? Sí. Yo me he topado con experiencias de que a veces siempre hay uno o dos diáconos que se destacan del montón, por decirlo así, que son los que están, que le ayudan aquí, hermano, que a ver, le ayudo. Tienen disposición, ¿verdad? Ajá, de que se riega algo y ya vienen con el trapeador, ya vienen con la escoba, que ven el baño sucio y sin decirles nada, o sea, es algo que se ve y uno dice, ¡ala, qué calidad va! Tal vez uno dijera, me gustaría servir así, Sí. pero entramos a lo mismo que había dicho anteriormente, ¿verdad? Que solo por llenar la vacante, bueno, ¿quiénes quieren servir? Sí, no. Es peligroso. Es peligroso porque cuando habla el pastor todo así como, bueno, tenemos que hacer caso. Pero es mejor, yo creo que es mejor hasta por invitación, ¿verdad? Para que nos aseguremos que la persona tiene el don y que haga lo que tiene que hacer. Por ejemplo, cuando yo leo Romanos 12, oiga cómo se siente este contenido. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Oigan cómo se ve esto. Si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. ¿Cómo se oye eso? Como aquel refrán que dice, zapatero a tu zapato, ¿verdad? Si tú eres servidor, sirve. Si tú eres exhortador, aquí exhortador podría ser, el que exhorta podría ser el consejero, ¿verdad? Si tú aconsejas, aconseja, dice ahí, ¿verdad? Y si repartes, pues al repartir. Si enseñas, a enseñar. Si sirves, a servir. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de estar haciendo lo que Dios nos dio, no lo que Dios no me dio, porque entonces va a ser un vil fracaso, voy a hacer un malestar para la iglesia tal vez, ¿verdad? Y es todo lo contrario al propósito de los dones. Sí, porque es como un rompecabezas, ¿no? Exacto. Meter a la fuerza. ¿Dónde la queda cada pieza, cosa? Exactamente. donde yo quiero. Ahí está. Poner un pie en la mano. Sí, Ajá. exacto. Hay orden, pues, respetémonos, ¿verdad? Eso es lo que Sí, tenemos que porque hacer. por algo menciona la palabra, ¿verdad? Que la formación del cuerpo, no podemos poner, como decía, el pie en la mano o el pie en la rodilla, pues, porque no, eso es algo que La oreja quiere ser ojo. No, y fíjense, hermano, que ahorita me hizo pensar usted lo que comentó hace un rato, creo que fue fuera del aire, pero el hecho de que hay personas que están en un montón de compromisos. ¿Por qué lo hacen? La excusa es que no hay gente, pero ¿por qué no hay? Uno puede ser la actitud egoísta de alguien que no quiere dejar que otros crezcan. Entonces yo me meto en todo. Ese es un pensamiento que conscientemente no lo tenemos. Es decir, yo no salgo con la idea de que nadie lo haga, no. Pero yo creo que si yo no estoy, no funciona. Eso es egoísmo. Número dos, una iglesia que no está enseñando entonces cómo y qué hacer para el servicio del Señor. Entonces tenemos un déficit ahí. Antes de estar armando ministerios, mejor les enseño a servir o a entender su don, mejor dicho. Entonces, a veces hay mucha gente en muchas ocupaciones sin necesidad. Y ahí están los hijos en la casa, como lo que usted decía el pastor, ¿verdad? Abandonados, irresponsables en casa, pero en la iglesia al 100, pero en la casa no. La iglesia no puede funcionar así. Sí, es verdad. Que no funciona, ¿verdad? Pero pues, digamos, en este don, ¿verdad? Es bastante bonito y también hay otro don que lo había tocado al principio, el de evangelismo, ¿verdad? De que pues, es otro don que demasiado hermoso, ¿verdad? El de ir sin tener a nadie, digamos, que lo escuche porque quiere, sino que Exacto. va a hablarle a alguien que posiblemente le ponga atención o simplemente se voltee de plano, ¿verdad? ¿Y viste esos dones a nivel macro? Por ejemplo, Luis Palau, Billy Graham, todos los personajes, ¿verdad? Que uno dice, wow, esos tipos. Y las masas se levantan, ¿verdad? Y, bueno, pero lo he visto en micro también, en personas, por ejemplo, yo vengo de Escuintla, de la iglesia de Escuintla, y tenía pues, hermanas ahí que les fascinaba hablar en el bus, por ejemplo, o en el hospital, y si no lo hacen, ellas sentían esa necesidad, ¿verdad? Todo tiempo. Ansiedad. Sí, hombre, como ansiedad. Es como a mí me encanta enseñar y cuando no enseño estoy frustrado. Yo digo, ay Señor, úsame, ¿verdad? Y estas personas, no, es que yo comparto y si alguien se me sienta a la par, yo le hablo de Cristo. Ese es el don de evangelismo. No callan ni aprovechan oportunidad y hay resultados. Lindo, sí, lindo. Sí, y es que estaba viendo yo en una de las tantas prédicas de una de Dante Gebel, donde él decía que al principio pues él
pues tenía el don de, bueno, no al principio, ¿verdad? Tiene el don del evangelismo y al principio tuvo fe de llenar un estadio o un mini estadio sin congregación, sin nada, sino que simplemente, bueno, pues yo voy a predicar aquí y los que quieran vengan, y se llenó. Pero, o sea, ahí es donde se ve, ¿verdad?, cómo trabaja el don, de que también no es porque también venga yo digo, yo quiero tener el don del evangelismo y me tiemble la voz a la hora de yo quererle decir algo a usted. Dios le ama, o sea, no se puede, ¿verdad? Sí. Sino que el evangelismo es algo seguro, así conciso, ¿verdad? De que Dios te ama y esto, ¿verdad? Y ahí sí que Dios es el que le pone las palabras a uno. Fíjese que un programa completo de discipulado al nuevo creyente, yo soy de la idea que tenemos que actualizar las lecciones, ¿verdad? Porque todavía estamos en aquellos primeros pasos, ¿sí? Tenemos que actualizarlo a la realidad de hoy. Y yo contendría en los discipulados, integro ese tema, en conocer mi vocación espiritual, mi don, para que en eso trabaje, sirva al Señor. Porque si no, les enseño a ofrendar, les enseño qué es la Santa Cena, son cosas buenas. Les enseño a ser fiel a la iglesia, está bien, pero también tengo que enseñarle a servir bien, con calidad, y donde debe servir, donde debe de ministrar a los santos, edificar. Entonces, ojo, que la enseñanza bíblica es la que nos salva de los errores, ¿verdad? Venimos hablando, ¿verdad?, de los diferentes dones. Ahora tenemos el don de liderazgo, que es, podría tomarse a veces de la persona que va a la cabeza o a la punta, pero a veces solo delega, vos haces esto, vos aquello, y el ejemplo no lo da. De líder a líder. Exactamente. O no vive, digamos, eso. Entonces, ¿podrían explicarnos un poquito? Sí, el don de presidir, ¿verdad? Este don no tiene que ver nada con aquel que da órdenes. No, dar órdenes es fácil, creo que cualquiera lo puede hacer, pero es sí dar instrucciones, pero moldearlas, ¿verdad? En eso, como usted dice, dar el ejemplo. Cuando un líder tiene ese respaldo del Señor, cuando una persona tiene el don de presidir, pues obviamente sabe qué hacer, sabe cómo hacerlo y sabe moldearlo también, ¿verdad? Inspira a la gente y no tiene necesidad de empujar, de hablar fuerte, de gritar, sacar el cincho, ¿verdad? No, la gente lo sigue de forma natural. Entonces es lindo tener este tipo de personas en las congregaciones que tienen carisma, que tienen gracia, que tienen impacto en lo que hablan, pero saben hacer las cosas también. Entonces creo que este don es muy preciso y muy precioso para la iglesia y es muy necesario, porque el liderazgo creo que es una de las virtudes que también a nivel de todos los creyentes tendríamos que tener, pero especialmente a estas personas que son las que Dios levanta para que les sigamos también, ¿verdad? Entonces, ojo con las personas que están como líderes en nuestras congregaciones. No elija al que habla bonito, al que saluda a la gente en la puerta, al más popular. No, hay criterios más profundos en la elección, y el don es no negociable, ¿verdad? Que tenga el don es no negociable, pero el don de liderazgo creo que establece muy bien esa parte de la iglesia que también necesita de ser llevada, de ser instruida, de ser guiada por alguien que tiene esa capacidad. Entonces me gusta ese don también. Sí, el don de líder creo que es bastante visible en los jóvenes. Creo que el que está en líderes de jóvenes siempre lo tomamos o tenemos como la perspectiva de que va a ser alguien audaz, así que chispú, que habla bonito, dinámico, cabal, dinámico, y que bueno, vamos a hacer tal actividad y vamos a evangelizar, hoy vamos a ayudar y vamos a hacer esto, y está con los jóvenes y los jóvenes siguen, claro, y siguen atrayendo, y hay otros que se dicen líderes y realmente pues tal vez porque como son conocidos solo a ellos se les habla y están así como que entre amigos, ¿verdad? Sí. En cambio, un líder independiente, sean conocidos, no sean conocidos, entra y sí, ahí sí que vale y sigue liderando. Sí. Entonces yo creo que el líder, creo que lo podemos ver ahí, ¿verdad? En los jóvenes, ¿verdad? Que vemos a veces pastores de jóvenes y que están así, sí, ¿verdad? Así activos y que no paran y están siempre pensando en qué actividad hacer, y actividades así como ejemplo, ¿verdad? La de, creo que una actividad básica de jóvenes es vamos a jugar fútbol y luego hablamos de Dios, ¿verdad? Es una bonita actividad, sí, ¿verdad? Es una estrategia. Pero podemos ver. Esa parte de la iglesia que es niños, adolescentes y jóvenes es un ministerio muy lindo y que requiere también no de improvisación o estamos a los hermanos del programa Entre Amigos, ¿verdad? Que sea ellos que trabajen. No. Tiene que ver también con una vocación espiritual.
No solo es el talentoso, no, el que tiene el don también. Y máxime con niños, adolescentes y jóvenes. Personalmente creo que es uno de los ministerios más difíciles que hay en la iglesia. Sí. Porque los adultos como que ya nos pausamos, ¿verdad? Como que ya o somos o no somos, pero ahí estamos, ¿verdad? Sí, ya estamos ahí, ¿verdad? Solo esperando que el Señor venga. Qué cruel se ve eso, ¿verdad? Pero en cambio la juventud, la niñez está creciendo, está formando identidad, está creando personalidad. Entonces todavía tiene, por ejemplo, un adolescente tiene todavía necesidades cognitivas, físicas, emocionales, etcétera. Entonces el ministerio ahí es complicado, es difícil, ¿verdad? Captar la atención, hacerles ver que sí puede haber una conexión con Dios y su palabra a un niño, un joven, un adulto, a un adolescente. Entonces sí, el liderazgo es muy importante, que sea un liderazgo inspirador, un liderazgo que encarne lo que va a enseñar. Porque de nada me sirve tener al más elocuente si no vive lo que predica. Sí, o al más guapo, ¿verdad? Al que pretenden todas las chicas, como los conductores de Entre Amigos, ¿verdad? Entonces, Entre Amigos, ¿verdad? Así, entonces la idea es el don, ¿verdad? Para que seamos eficaces. En cualquier rama de la iglesia tiene que existir el don. Sí, porque tal vez cambiamos un poquito. Muchas veces, digamos, con los jóvenes, ¿no? Tiene que ser el joven aquí o la señorita que tiene que trabajar con ellos, pero a veces no tienen ese don, sino que a veces un hermano mayor, digamos, está con ellos, ¿va? Pero porque el hermano tiene esa chispa, esa energía, contagia a los jóvenes y el hermano ahí que no sé qué, hasta tienen confianza para contarle alguna situación familiar o algún problema personal que esté pasando. ¿Verdad? No por fuerza, tal vez tiene que ser un joven con los jóvenes. Sí, yo sí soy de la idea de eso, hermano, si hablamos de ministerio juvenil, ¿verdad? Tiene que ser una persona un poquito con mayor recorrido, ¿verdad? Mejor si es casada, yo prefiero así porque se dan necesidades de chicas y de chicos, ¿verdad? Y cuando hay chicas y con un chico al frente, como que no hace clic, ¿verdad? Hasta riesgos hay. Pero cuando es una pareja, qué bonito, y si tienen el don de liderazgo, qué precioso, ¿verdad? Pero como en toda la iglesia hay distintas necesidades, ¿qué hago cuando yo tengo un don y no puedo cubrir todas las necesidades? Sencillo. Entonces empiezo a aconsejar en mi equipo a otras personas que tienen los otros dones para que juntos trabajemos y llenemos la necesidad, las expectativas que tiene la iglesia. Es donde entra la directiva de jóvenes, se podría decir, donde donde forman ese cuerpo de liderazgo, ¿verdad? Y tu directiva tiene que ser una directiva heterogénea en ese punto, ¿verdad? O sea, distinta en sus capacidades, pero homogénea en su propósito, ¿verdad? O sea, que busquen lo mismo. Que tal vez aquel chico sea diestro para la consejería, me ayudas ahí vos. Aquella chica también consejera, ahí me ayudas. Ustedes como líderes, ustedes me mueven el grupo, ustedes las dinámicas, ustedes mueven aquí para allá en campamento, qué sé yo. Aquel en la enseñanza, pues en la enseñanza, ¿verdad? El que va a presidir, pues también. Todo tiene su propósito y su lugar de ser. Me encanta eso de las directivas, si lo tenemos como una forma de servir, me encanta. Pero si es una forma de mandar, ahí estamos con deuda. Sí, pero entonces vemos esos dones. Sí. Entonces, digamos, ya hablamos de diferentes dones, hay varios que claro. no los tocamos, pero para aquellos tal vez que van empezando o recibieron a Cristo en su corazón, ¿verdad? Son creyentes, o aquellos que ya llevan años, ¿verdad? Como creyentes, pero nunca se han puesto ni saben cuál es su don, ¿verdad? Entonces podemos decir, ¿para qué sirven estos dones espirituales, verdad? ¿O cómo usarlos? Pablo empieza en 1 Corintios 12, el pasaje que empezamos hablando, ¿verdad? Diciendo, no quiero hermanos que ignoren, dice. Y le habla a la iglesia más rica en dones espirituales. Es contraproducente que la iglesia más rica en dones no supiera vivir espiritualmente, porque ustedes han estudiado Corintios, que ustedes van a leer ahí, que era tan rica en dones, pero pleitistas, divisionistas, uno metido con su madrastra, peleando en cuestiones legales, los cristianos, eran los problemas de Corinto. Entonces por eso Pablo los regaña, y le dice, con los dones también están haciendo un chismol, dice. Con los dones también tienen un problema. Entonces les dice, no quiero que ustedes ignoren. Entonces la iglesia de hoy, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aprender, tiene que leer la Biblia, tiene que estudiar, ver estos podcasts, ¿verdad? Que nos enseñan y nos instruyen también con principios bíblicos. Entonces, de aquí en adelante no se vale decir, yo no sabía. Estamos enseñando, ¿verdad? Estamos enseñando. Y la enseñanza dice que cada uno tiene un don. Todo lo que es 1 Corintios 12, por ejemplo, donde habla en el versículo 7, que es clave, dice, pero a cada uno, y ahí está claro, no dice a uno sí,
No, a otros no, no, no. A cada uno de los hermanos, si aplicamos contexto del uno, ¿verdad? Sí quiere decir a cada uno de los creyentes de una iglesia, cada uno, hermano, yo soy nuevo, usted también, hermano, yo ya me voy a morir, tengo 80 años de cristiano, también usted lo tiene, ¿verdad? Yo tengo un puestecito en la iglesia, piensan algunos, también usted lo tiene, todos lo tenemos. Oh, soy hombre, soy mujer, lo que sea, lo tiene. Cada uno, dice, les da la manifestación del Espíritu. ¿Y qué dice? Para provecho de quién? De mí mismo, de la iglesia, ¿verdad? Y que yo también pues saque provecho de eso, ¿verdad? En el sentido bueno, el de edificarme con otros. Entonces, no podemos ignorar, no podemos obviar ni decir yo no sabía, yo no quiero. El yo no quiero no vale. No, cuando sienta en mi corazón, ¿qué es eso? Si eso de sentir no es así. La Biblia, yo creí en Cristo y ya me dio el don y me pongo a su servicio. No puedo estar, ay, cuando me nazca, ay, voy a esperar un poquito. ¿Esperar qué? Esperar a convertirme, tal vez sí, ¿verdad? Si ya he conocido a Cristo, tengo el don, ¿qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando? Entonces, creo que aquí el propósito también de nosotros es motivar, ¿verdad? Para que las personas pues sirvan al Señor con base a sus dones, ¿verdad? Sí, y algo que le iba a preguntar, algún consejo, ¿verdad? Algo que usted, un tip, como a veces decimos, que le pueda decir a estos hermanos, como a veces usted dice, como dijo, de que a veces hay hermanos que tienen 80 años y tal vez no sabían cuál era su don, no le sacaron el provecho, ¿verdad? Algún consejo o tip que usted les quiera dar, así que a los que nos ven, ¿verdad? O nos escuchan, de que cómo poder visualizar, ¿verdad? Por decirlo de cierta forma, el don que Dios nos ha dado. Bueno, ser obedientes a la Biblia, ya entendiendo que si tengo un don, pues nada más toca obedecer, ¿verdad? ¿Y cuál es la obediencia? Ponerlo al servicio, que edifique la iglesia. No hay excusa para el don, no hay jubilación para el don. He tenido personas ya grandes en las iglesias donde me dicen, yo ya estoy viejo, hermano, hay que lo hagan los patojos. No, no hay. Para el don en sí no hay, claro, la carga física baja, por supuesto, ¿verdad? Yo tengo 48 años, ya no puedo hacer cosas de la edad de 22, 24, no sé cuántos años tienen ustedes. Pero, claro, las cargas físicas, pero la responsabilidad delante de Dios del don no cambia. Por ejemplo, yo tengo un conocido que tiene 103 años, va a cumplir este año. 103 años, él es pastor. Ya no, físicamente ya no puede estar al frente de una iglesia. Ya no puede estar yendo y viniendo y como lo tratan a uno los pastores, ¿verdad? Pero él pastorea, él llama a pastores, a mí me ha llamado, me da un par de pasajes, ora por mí, por teléfono, ya no se mueve, pero el don lo sigue utilizando hasta que muere. Entonces, ese es el don, ¿verdad? Entonces, me encanta realmente cuando entendemos la Biblia y el tip es pues ser obedientes, ser obedientes a lo que la Biblia dice. Sí, y al ser obedientes también ahí sí que el Espíritu nos muestra cuál es nuestro don y dónde nuestra posición en la iglesia, ¿verdad? Y como a veces decimos, es que a veces solo soy el diácono, ¿verdad? Pero si nos ponemos a ver que el diácono es el que se encarga o tiene a cargo el de la limpieza, el que el templo esté pero reluciente. Entonces, si nos ponemos a pensar de que pues Dios no está viendo de que si somos diáconos nada más o si somos pastores Dios nos ve a todos por igual y como usted decía, Dios nos pide que lo hagamos hasta la muerte y lo hagamos bien, ¿verdad? Eso, porque no solo se trata de que aún agotado yo haciéndolo, no, que lo haga disfrutándolo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me encanta comer y no me obligan a comer, yo como y tranquilo, pues algo así, ¿verdad? Disfrutar el ministerio, no se hace porque no tengo otra cosa que hacer, si no me pagan por fastidio, no, lo disfruto. Entonces, puedo llegar a viejo y si el Señor me concede la vida, terminar mis días con menos velocidad, pero con la misma pasión. Por eso es que Pablo habla ahí también cuando él menciona, creo que en 2 Corintios, si no estoy mal, en donde él habla de que su interior se renueva cada día, dice. El exterior se va desgastando, dice, pero el interior, puro patojo, dice. Entonces, esa pasión viene del Señor. Sí, entonces, como vemos ahí, ¿verdad? Cada quien tiene su don, según el Espíritu Santo, ahí como lo dice, no lo decimos nosotros, sino lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, creo que debemos de utilizarlo y sacarle ahí sí que el máximo, y aquellos que tal vez no saben ni siquiera tal vez cuál es su don, ¿verdad? O tal vez sí lo saben, pero ahí sí que no lo quieren usar, no lo quieren poner al servicio de la iglesia, ¿verdad? Como nos menciona la Biblia, los animamos a que lo puedan hacer, y aquellos que tal vez
se equivocaron pensando que ese era su don, Ajá, que también se puedan rectificar ahí. Puede pasar. Ajá, de decir, bueno, yo pensé que este era es el otro, entonces me paso al otro para poder ahí sí que buenas conclusiones, ¿verdad? sí, ¿verdad? Entonces, Buenísimo. Sí, el orden, ¿verdad? Respetar el orden y disfrutarlo. Sería mi último consejo y que hagamos iglesia entre todos, ¿verdad? No se trata de cargar solo al pastor o a los líderes. No, se trata de que todos colaboremos en la expansión del Evangelio, el establecimiento del reino y que hagamos lo que tenemos que hacer, lo disfrutemos y veamos los resultados de Dios a través de nosotros. Así que ánimo a darle lo mejor al Señor, ¿verdad? Sí, ahí sí que los animamos a que sigan estudiando la palabra, ¿verdad? Esperamos que les haya servido, hayan podido sacar sus apuntes, ahí el hermano mencionó varias citas, ¿verdad? Y que pues hayan sacado una conclusión al final del día, al final de este podcast personal y que haya sido de bendición, ¿verdad? Le agradecemos a nuestro hermano por habernos recibido aquí en el seminario Ceteca, estamos en las instalaciones. Y no sé si tiene alguna, si quiere decir sus redes, cómo lo encuentran. Bueno, sí. Para terminar. Momento publicitario. Eso. Les voy a cobrar un cafecito nada más. No, mi nombre es Antonio Alvarado, así me buscan ahí en Facebook. Tengo ahí mi cuenta de Facebook. Ya me quiero pasar a Instagram también, ¿verdad? Porque si no me estoy quedando también. Un gran sí, paso. Sí, un gran paso. Sí, creo que tengo una, pero se me deshabilitó de tanto que lo uso. Ahí estoy en las redes sociales y en Facebook y estoy para servirles. Somos promotores también de la página Ser Pastores Lo Máximo, porque es lo máximo realmente. Y estamos para servirles ahí como persona, como pastor, como maestro, como amigo. Y pues nos deleitamos en el ministerio con mi esposa, mis 3 hijas, toda mi familia, que son un pilar muy importante en lo que somos y en lo que hacemos. Muchas gracias, chicos. No, muchísimas gracias ahí por recibirnos, ¿verdad? Esperamos verlo nuevamente. Yo creo que sí, porque de lo que hablamos fuera de cámara, lo que hablamos fuera de cámara es bastante interesante. Creo que nos va a ser de bendición para todos, ¿verdad? Si me permiten dar mi número de teléfono, porque nosotros apoyamos a las iglesias también en capacitaciones, conferencias y temas de este tipo. 58 51 07 43, por ahí le van a poner aquí abajo el número. Ahí le van. 58 51. Ahí está, 07 43. Ahí está mi número y gracias, chicos, por poner ahí en grande los números de aquí abajo. Esperamos ahí las invitaciones, estamos para servirle al cuerpo de Cristo. Entonces fue un gusto, de verdad, que nuevamente en este episodio de Podcast Entre Amigos. Y no solo eso, sino que con este estaríamos cerrando la primera temporada ahí con 10 episodios, esperando la segunda, ¿verdad? Que cuando viene dispuesto también. Por favor. Entonces, vamos ahí a compartir también, ¿verdad? El video para que sea de bendición para muchas personas, ¿verdad? Como lo que hablábamos acá, ¿verdad? Eso también es, ahí sí que expandir el Evangelio, la palabra del Señor, que en algunos temas tenemos dudas o certidumbres ahí, y aquí pues los expusimos y cada quien pues pueda sacar también su opinión, pero con base bíblica también. Así es. Exacto, entonces eso fue todo por hoy y esto fue todo por su podcast Entre Amigos. Nos vemos. Gracias por ver nuestro podcast Entre Amigos. Esperamos te haya gustado este tema y todos los demás que hemos venido compartiendo, ¿verdad? Te invitamos a que le des like y compartas en tu muro, en grupos de Facebook, ¿verdad? Para que expandamos, ¿verdad? El mensaje de Dios. Y igual, y si te interesa algún tema, ¿verdad? El bosquejo de algún tema que hemos expuesto a lo largo de estos meses, pues nos puedes mandar un mensaje por Instagram y nosotros te responderemos y te hacemos llegar el bosquejo para que lo puedas compartir donde tú quieras. Entonces, te deseamos un excelente día y bendiciones.